Ahí ustedes pueden presentar y está. Listo. Eh, Buenas noches para todas. Eh, Vamos a dar inicio a la presentación de la tarea 3, que en este caso el tema de nosotros es la morfofisiología del aparato locomotor. Y para dar inicio a la presentación voy a empezar con los objetivos que tenemos para esta actividad. Como primer objetivo tenemos reconocer cómo se integra el sistema nervioso, el sistema muscular y articular en la fisiología del movimiento, así como la importancia de la piel. Como segundo objetivo, tenemos reconocer los diferentes músculos y su importancia en la transformación en productos cárnicos de la industria pecuaria. Como tercer objetivo, tenemos reconocer cuáles son los puntos óseos palpables en los diferentes animales como puntos de referencia para fines médicos en el campo de la zootecnia. Como cuarto objetivo, tenemos conocer cuáles son los factores que influyen en el proceso y la calidad de carne. Y como último objetivo, tenemos identificar la anatomía que compone el casco de los equinos. Seguimos con la justificación. Buenas noches. Buenas noches. De este trabajo, podemos decir que el siguiente trabajo analizaremos las diferentes estructuras y componentes de los bovinos, lo cual nos ayuda a conocer cómo potencializar la producción. También podemos estudiar el sistema nervioso del animal, ya sea equino, porcino, bovino, caprino y ovino. Dice también que se genera la fisiología del movimiento, la importancia de las partes, el proceso de transformación de la carne, puntos óseos palpables de cada animal, cómo genera un funcionamiento coordinado del organismo y permite explotar la productividad del animal para un beneficio humano. Todo con el fin de recolectar los suficientes conocimientos y desempeñarnos en la mejor manera en la vida laboral como zootecnistas. Para eso se logra con conciencia, con criterio personal, en los cuales podemos evidenciar un trabajo serio y responsable en pro de la productividad. Seguido de esto, pues entonces vamos a dar inicio como tal a la actividad. Y como primer punto de la actividad tenemos para enunciar y definir los puntos óseos palpables. En este caso, pues nosotros vamos a trabajar con bovinos. Y entonces, bueno, empezamos como primer punto, tenemos la columna vertebral. La columna vertebral es la parte pues más importante y fundamental pues del esqueleto. Esta está formada por una cadena de huesos cortos, impares, que va desde el cráneo hasta la cola. Y como tal, la función principal que tiene la columna vertebral es dar rigidez al cuerpo y ayudar a mantener la postura. Y otra de las funciones que tiene es proteger las estructuras blandas que contiene el cuerpo. Seguido de esto, otro punto que podemos identificar son las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales están ubicadas en la parte del cuello. El bovino cuenta con 7 vértebras cervicales. La primera, estamos hablando del atlas, esta carece de proceso, se me olvidó, de proceso espinoso. La segunda vértebra, que es el axis, es un proceso espinoso enlogado. Y desde la tercera vértebra hasta la séptima, su estructura es similar, solo que ellas van decreciendo de tamaño conforme se van acercando a las vértebras torácicas. Como tercer punto, tenemos las vértebras torácicas y como su nombre lo indica, estas están ubicadas en la región torácica del animal. En los bovinos usualmente encontramos 13 vértebras.
Estas vértebras se distinguen por tener procesos espinosos altos que van disminuyendo su tamaño a medida que se acercan a las vértebras lumbales. Con otro punto óseo que podemos identificar son las costillas. Las costillas son huesos largos y curvos eh, que forman la caja torácica y su función es proteger los órganos del tórax. Existen 3 pares de costillas que se articulan con las vértebras torácicas. Los primeros 8 pares se unen directamente con el esternón y se les llama costillas esternales. Del par 9 al 12 se llaman costillas falsas y por medio de los cartílagos costales se adhieren a las costillas adyacentes. El último par de costillas, el número 13, se le llaman costillas flotantes, debido a que no tienen adherencia pues a ninguna parte del músculo, o sea que andan libre en la parte abdominal. Eh, Otro punto es el esternón. Es un hueso segmentario que se encuentra situado en la media que complementa el esqueleto de la cara ventral del tórax. Está compuesto por huesos y cartílagos interesternales. El metacarpo se compone de 5 pequeños huesos largos. El primer hueso metacarpal es el más medial y el más pequeño que los demás huesos metacarpales. Y del 2 al 5, los metacarpos se articulan proximalmente con la fila distal de los huesos carpales y distalmente con las falanges. Seguido tenemos el hueso del húmero. Este es un hueso largo que forma la parte superior del miembro delantero. Se articula aproximadamente con la escápula en la articulación del hombro y distalmente con el radio y el ulna en la articulación del codo. El húmero en su parte proximal o cabeza del húmero presenta 2 prominencias del tubérculo mayor y tubérculo menor. Pasamos a describir los componentes del casco equino. Principalmente pues es definir qué es el casco equino y este pues está compuesto por un tejido queratinizado. La estructura del casco es muy importante para los equinos pues porque protege toda la parte de los tejidos blandos y sensitivos que se encuentran pues dentro de la estructura del casco. En la parte inferior del casco podemos encontrar la línea de alba, la suela, el borde basal de la pared, láminas de la pared, el surco central de la ranilla, podemos encontrar la ranilla, barras y surcos paraconales. En la parte superior del casco podemos encontrar el borde coronario, la pared, pinzas, hombros, cuartas y como los talones. Ingresamos al siguiente tema, que es la conversión de músculo en carne. Debes activar. Buenas noches, mi nombre es Charit Bedoya. La conversión del músculo en carne. La conversión de músculo en carne de vacuno es un proceso pues complejo que lleva desde el nacimiento del ternero hasta que la carne se lleva al consumidor. Bueno, la producción. Pues la producción de carne es desde que el ternero nace hasta que pues se le da el alimento para que crezca y pues allí es donde inicia como tal la producción. El transporte. El transporte, pues, como su nombre lo indica, es donde se va a transportar el ganado desde donde se encuentra, desde donde se levantó, al sitio donde, pues, se va a sacar la carne, el cual es, pues, el matadero.
La espera en el matadero, pues es ya los días desde que se lleva el bovino hasta el día en que pues se va a llevar a cabo su muerte para el aprovechamiento de la carne. Y el sacrificio y faenado, pues ya es cuando se mata como tal la res y pues ya se divide en sus partes. El prerrigor o apoptosis, pues es la primera fase, esta se divide en tres. Esta es la primera fase, la cual pues está fisiológicamente organizada por las caspasas, las cuales son las principales en destruir pues la estructura muscular. Cuando entra en un estado de pues post-mortem, es decir, que está recién, o sea, se acaba de matar la carne, entonces está en un estado de post-mortem. Rigor mortis. Esta es la segunda fase de conversión, la cual pues nos define una contracción lenta e irreversible, llamada actomiosina, denominada como músculo en rigor, y se da entre las 10 o 12 horas pues, posteriores a la muerte. Es ya cuando nosotros aprovechamos como tal la carne. Y ya como tal, esta es la maduración, es la tercera y última fase de la conversión, y pues esta consiste en la maduración en conjunto de modificaciones fisiológicas y bioquímicas, donde se degradan las proteínas que conforman las miofibrillas, las cuales son primordiales de la estructura muscular. Seguimos con el siguiente punto, la compañera. Buenas noches. Me correspondió explicar sobre la diferencia de locomoción. Acá miramos un cuadrito donde nos habla sobre el aparato locomotor. El aparato locomotor está formado por dos partes. El esqueleto, que su función es sostener, proteger y dar forma. Está formado por huesos, que los huesos pueden ser planos, largos y cortos. También está formado por músculos, articulaciones, que pueden ser fijos, móviles o semovibles. Vamos, podemos acá, no, el siguiente. Todos los animales tienen la capacidad de moverse, aún las esponjas, las hidras y los que son sensibles, es decir, que no poseen ningún movimiento para permanecer fijos. También podemos decir que los animales adaptados al vuelo tienen características muy particulares que explican su locomoción. Los movimientos. Locomoción en flexión. Reduce el ángulo entre los huesos. Ejemplo, doblar las extremidades. ¿Sí? Por ejemplo, podemos colocar de ejemplo al caballo, ¿sí? Entonces, aquí el equino puede doblar su extremidad. O sea, es el paso que da, que puede dar y doblar su extremidad. Ese es el movimiento de flexión, ¿sí? Y hace flexión sobre él. Extensión, ¿sí? Incrementa el ángulo entre extremidades. Ejemplo, estira las extremidades. Por ejemplo, es la separación de huesos, de brazos. Locomoción por aducción. Es el movimiento que se realiza cuando se aleja la extremidad del cuerpo. Ejemplo, moverse la extremidad hacia afuera. Locomoción en aducción. Es el movimiento que se realiza para acercar la extremidad del cuerpo. Ejemplo, moverse una extremidad hacia la posición normal. ¿Sí? Hacia la hacia atrás. Rotación.
Este movimiento consiste en girar las partes del cuerpo sobre su propio eje. Ejemplo, moverse hacia adentro o hacia afuera. Esto es lo que permite hacer la locomoción de rotación, ¿sí? En el animal. Circunducción consiste en el movimiento de una extremidad. De cualquier extremidad, puede ser brazo, pierna o cualquier otra extremidad. Rotación. El animal mueve su extremidad craneal. Ejemplo, cuando avanza al caminar. ¿Sí? Entonces él va avanzando y va moviendo la extremidad craneal. Retracción. El animal se mueve caudalmente. Ejemplo, cuando el animal se mueve hacia atrás. ¿Sí? O sea, da un paso hacia atrás. Esa es la locomoción. Retracción. Seguimos con el tema de la utilidad en producción animal. Hola, mi nombre es Rosilita Camilo Velasco y voy a hablarles sobre la utilidad en producción animal. Especialmente cogimos los bovinos. Para esta utilidad tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Entre ellos está la utilidad, la alimentación. Ya que es muy fundamental para la producción, ya que suministra a la hora de tener un buen peso. Estos alimentos deben ser ricos en nutrientes, carbohidratos, proteínas, vitaminas. También es muy importante que los animales tomen mucha agua. Esto nos ayuda a tener mejor productividad en el momento de la producción de leche, carne o bien sea reproducción. Otro aspecto es el clima. Eso influye mucho en su adaptación, ya que no podemos tener unos animales que sean de clima frío a un clima caliente, lo cual esto va a hacer es que se estresen y baje mucho su nivel de producción. Otro aspecto es el mejoramiento genético, que viene siendo mejorar la condición de raza. A la hora de hacer los estudios, debemos de tener en cuenta con qué producción vamos a trabajar, bien sea de leche, de carne, de doble propósito o bien sea para reproducción. Combinación de material vegetal. Esto es muy importante porque a veces podemos utilizar cercas vivas, la cual, aparte de administrarle alimentación al ganado, ellos pueden utilizar esos árboles como sombra y no están como estresados. Conclusión. Una vez terminada esta actividad, podemos decir que son muchos los conocimientos adquiridos acerca de la morfofisiología sobre los puntos óseos palpables del aparato locomotor en bovinos, las características particulares de estos, sus cascos, pezuñas y los importantes
de esto a la hora de la producción animal. Durante la realización de esta actividad logramos identificar sobre las mejoras que se deben tener en cuenta para tener resultados sobre la productividad de los bovinos. Compañeras, con esto pues le damos finalización a nuestra presentación. Lo único es que por favor pues dar los nombres completos para que quede el registro de las personas que participaron. Mi nombre es Geraldina Gualimpio Ospina. Mi nombre es Nancy Milena Rojas Gómez. Mi nombre es Charita Bedoya Chavarriaga. Mi nombre es Rosy Camilo Velasco. Entonces, con esto damos fin a nuestra presentación. Que estén muy bien. Nos vemos en otra Muchas actividad. gracias. Muchas gracias. Vamos a esperar que se termine aquí ya el tiempo. Listo. Listo. Compañera, no sé quién vaya a subir el seguidor, por favor.